Buenas noches, mi nombre es Kevin Calderón, estudiante de SBTI del programa de Ingeniería de Sistemas. Pertenezco al grupo número 64 del curso Estructura de Datos. El presente video tiene por finalidad dar desarrollo a la evaluación final del curso antes mencionado, en donde se nos pide consolidar en un solo proyecto los anteriores correspondientes a la fase número 2, fase número 3 y fase número 4. Entonces, iniciamos con un formulario de logueo donde se nos pide que la contraseña sea 123. Entonces, para hacer la validación, simplemente presionamos en el botón de ingresar y lo que haremos aquí simplemente será validar primero que el campo no esté vacío. En caso tal de que esté vacío, le pediremos al usuario que ingrese la contraseña. Si la contraseña es distinta a 123, que es la establecida en este ejemplo como tal, le diremos que la contraseña es incorrecta, pero si es correcta le diremos que está bien y por lo cual le daremos acceso al formulario del menú principal, que vendría siendo este. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ingresado a este menú principal, tenemos la opción de dirigirnos a cada uno de los proyectos, fase 2, fase 3 o fase 4, y bueno, tenemos el botón o la opción de salir, que vendría cerrando como tal el proyecto en ejecución. Para hacer la consolidación es necesario primero, en primer lugar, agregar todos los proyectos dentro de una misma carpeta para poder hacer las respectivas referencias que también se realizarán acá. Entonces, para agregar los proyectos simplemente venimos acá sobre la solución. Bueno, no lo diga como tal, pero bueno, dentro de la solución hay una opción que dice agregar formularios o agregar proyectos. Dependiendo de la ruta donde estén, los seleccionamos todos. Y también tenemos que agregar las referencias dentro de este proyecto de acá. Entonces acá simplemente agregamos las referencias en donde seleccionamos los proyectos que tenemos aquí, que vendrían siendo fase 2, fase 3 y fase 4. Bien, entonces vamos a empezar haciendo la explicación muy general, debido a que el tiempo es muy corto, perdón. Entonces, vamos a empezar con el formulario o con el proyecto número 2, correspondiente a la fase número 2, que corresponde al caso de la agencia AireTour. Entonces, tenemos el formulario de registro donde el cliente realiza como tal o ingresa sus datos para calcular el costo del vuelo, que vendrá siendo variable dependiendo, primero, del destino al cual se dirija, de la clase que elija, del género también y del día de la semana en que realice como tal el vuelo. Entonces, cuando le damos clic en registrar, hacemos una serie de validaciones. Entonces, hacemos llamado en primer lugar a la clase tomar datos, que a su vez está condicionada por una clase de validación, donde lo que hacemos es básicamente corroborar que en cada uno de los campos haya algún dato, y en caso tal de que haya un campo vacío, pues pedirle al usuario que por favor ingrese ahí un dato para evitar que quede sin dato alguno, ¿verdad? Entonces, si la validación es correcta, entonces empezaremos a hacer o a tomar cada uno de los datos para enviárselos a la clase. La clase que hemos creado en este caso vienen siendo, bueno, yo he creado dos, pero la que nos pedía la clase es la guía, perdón, es la clase que lleva por nombre vuelo. La clase que yo creé de validación es simplemente para asegurarnos de que en el campo de identificación el usuario solamente puede ingresar datos numéricos y de que en el campo de nombre solamente puede ingresar pues letras, caracteres y no números como tal. Para eso es esta clase. Entonces acá lo que hacemos es instanciar estas dos clases, tanto validación como vuelo, para poder trabajar sobre ellas o para poder hacer uso de ellas. Entonces, si la validación fue correcta, entonces hacemos llamado como tal a la clase vuelo para asignar a sus atributos pues esos datos ingresados por el usuario. Acá por medio de condicionales vamos a validar, como les decía, dependiendo del destino, dependiendo de la clase, dependiendo del estrato, pues tendrá un costo distinto. Entonces con estos condicionales eso es precisamente lo que realizamos. Si elige Bogotá y elige clase A, bueno, pues tendrá un costo. Si elige Bogotá y clase B tendrá un costo distinto. Si es Bogotá y clase C, un costo distinto. Y así para con cada una de las ciudades, para Medellín, para Florencia, para Pitalito y demás. Como le decía, dependiendo del estrato también tendrá un descuento adicional. Entonces, si es de estrato número 1 y número 2, tendrá un descuento en específico. Si es 3 y 4,
si es 5 y 6 igualmente, bueno, así para con cada uno de ellos. Y al final se nos pide un reporte como tal, entonces tenemos un formulario donde le mostraremos al usuario pues los datos ingresados, adicional el costo del vuelo, el descuento que se le aplicará y el total que debe pagar. Entonces lo que hacemos aquí es precisamente enviar esos datos desde la clase, enviarlos a los campos que hemos creado en este formulario. Es como funciona el proyecto de la fase número 2. De acuerdo, pasamos al siguiente proyecto o al correspondiente a la fase número 3. Entonces vamos a cerrar los de este proyecto. Bien, entonces cuando seleccionamos fase número 3, pues lo que haremos es enviarlo automáticamente a este formulario de acá. Entonces si nos damos cuenta, acá en este menú, pues cada uno hace llamado a los distintos proyectos. Entonces este que es el nombre del proyecto correspondiente a la fase número 2, este que es el nombre del proyecto correspondiente a la fase número 3 y este para el número 4. Y aquí especificamos a qué formulario en especial queremos redirigirlo. Entonces, como vamos para la fase número 3, estamos diciendo que nos envíe al formulario o al formulario que lleva por nombre FRM menú, que es este en especial. Entonces, aquí tenemos las tres opciones de registro, entonces en pila, cola y lista. Entonces, vamos a explicar por lo menos uno por cuestiones de tiempo. Entonces, para formulario de pila, tenemos común y corriente el formulario de registro y las tres opciones para registrar, eliminar y regresar. Entonces cuando damos clic en registrar, lo primero que haremos, bueno, también como para cada uno de los proyectos se tiene una clase, entonces para formulario de pila tenemos aquí una clase llamada pila bolos con sus respectivos atributos, que tiene además un método constructor que facilitará como tal la recepción de datos, ¿verdad?, enviada desde el formulario. Y acá tenemos también un método para obtener el costo. Entonces, como son distintos tipos de costo, entonces tenemos el costo dependiendo de la pista, el costo dependiendo del tipo de la cantidad de jugadores. Y acá por medio de un switch asignamos el valor dependiendo de la selección del usuario en el formulario. Y al final lo que hacemos es, bueno, si es afiliado sabemos que tendrá, digamos que un descuento adicional del 9%. Entonces lo que hacemos es sumar la cantidad de costos, tanto el costo dependiendo de la pista y el costo de jugadores, lo sumamos y le aplicamos el descuento del 9%. En caso tal de que no sea afiliado, pues simplemente sumamos los costos antes mencionados para poder obtener el valor para este método, ¿verdad? Bien, entonces cuando damos clic en registrar, repito, lo que hacemos es, bueno, obtener los datos, los almacenamos en estas variables que serán las encargadas de, haciendo instancia pues al método creado en la clase, pues enviarle cada uno de los datos. Es importante tener en cuenta que el mismo tipo de dato que se tiene acá en la clase para cada uno de los atributos debe coincidir con el tipo de dato que le asignamos a estas variables para que no nos genere error. Bien, y aquí lo que hacemos es con este método como tal hacer referencia de que el registro que se llevará a cabo es tipo pila para que se puedan asignar dentro del DataGrid View. Limpiamos los valores del DataGrid y además cargamos los valores actualizados de la pila. Limpiamos el formulario, para eso es esta función, limpiamos el formulario y le damos enfoque al campo de identificación para que se pueda realizar un nuevo registro. Y bueno, vamos a mostrar acá el valor de la reserva, ¿verdad?, para que el usuario pueda tenerlo en cuenta. Entonces, cuando damos clic en eliminar, lo que haremos será lo siguiente. Bien, entonces cuando damos clic en eliminar, se le preguntará al usuario si en realidad quiere realizar la eliminación de ese registro. Si no desea, perdón, si es eliminarlo, pues entonces aplicará el siguiente switch en el cual pues eliminamos cada uno de los datos almacenados en las variables y bueno, le enviaremos al final un mensaje que indique que efectivamente se ha realizado la eliminación de ese registro. En caso tal, aquí es lo que se pretende con este condicional, en caso tal de que
no haya nada dentro del Data Grid View, pues simplemente se le dirá al usuario que no hay registros por eliminar, entonces no se podrá realizar dicha operación. Bueno, ya con regresar lo que hacemos básicamente es eh, regresar al menú donde se nos pide seleccionar pila, cola y listo. Entonces simplemente para que tengamos en cuenta eh, el tipo de registros para cada uno. Entonces cuando es de tipo pila, el primer dato que se ingresa va quedando debajo del nuevo registro y por lo cual será el último será el primero en ser eliminado. Lo veremos de manera más clara que corramos el proyecto. Entonces vamos a proceder a la fase número 4 para poder explicarla. Vamos a cerrar entonces esto correspondiente a la fase número 3. Y la fase número 4 corresponde al tema de árboles binarios. Entonces, este será el menú que se nos va a abrir desde el menú principal del proyecto. Se nos redirigirá a esta opción. Entonces tenemos dos escenarios como tal, y vendrían siendo el escenario 1 y el escenario número 2, igualmente con menú de opciones, uno que nos va a mostrar la gráfica y otros el tipo de recorridos, que son preorden, inorden y postorden. Entonces recordemos que en los árboles binarios tenemos pues como tal la raíz, rama izquierda, rama derecha. En el preorden entonces se empieza a validar o a tomar los datos en el siguiente orden: raíz, izquierda, derecha. En la otra opción que es inorden se hace la validación izquierda, luego raíz, luego derecha, y con postorden es todo lo contrario. Entonces tenemos izquierda, perdón, aquí nos va a generar error ahora. Entonces izquierda, derecha y raíz. Entonces permítanme eliminarnos esto de una vez antes de que nos genere error. Bien. Y respecto al escenario número 2 es exactamente lo mismo. Entonces nos va a mostrar una gráfica y también el tipo de recorrido que deseemos realizar: preorden, inorden o postorden. Vamos a proceder a correr el proyecto, ya que el tiempo se nos agota, porque la herramienta no nos permite pues gran tiempo de grabación. Entonces vamos a poner. De acuerdo, entonces ingresamos la contraseña 123. Como es correcta, nos va a dar acceso al menú principal. Vamos con la fase número 2 de manera muy rápida. Entonces ingresamos los datos. Vamos a tener que pausar el video para que nos rinda el tiempo. Entonces ya tenemos los datos ingresados. Procedemos a darle registrar. Aquí nos da el valor como tal del vuelo dependiendo del destino, de la clase, del día de la semana y demás. Y en reporte, entonces, como les decía, se nos va a mostrar los datos ingresados, el costo del vuelo, el descuento que son del 10% y el valor total a pagar. Vamos con la fase número 3. Ya por la fase número 3, entonces tenemos formulario de pila. Igualmente vamos a ingresar los datos. De acuerdo, he realizado ya dos registros. Vamos con el tercero para poder explicar un poco el funcionamiento. Entonces, como vemos, el tipo de identificación es 2 y el nombre es Felipe. Como nos damos cuenta, entonces el último dato ingresado va a quedar de primero acá en el listado, ¿verdad? Es decir, que este fue el primer dato que ingresamos, y al momento de eliminar, entonces el primer dato en eliminarse será este, que fue el último en registrarse, ¿verdad? Entonces, desea eliminar, le decimos que sí, se nos elimina Felipe. El siguiente a eliminar sería Humberto. Vamos a corroborarlo, le damos que sí, efectivamente. Y el primer dato que se ingresó será el último en ser eliminado. Esto en cuanto a pila.